Hola, buenos días. Hola, Diego. Ya estamos aquí en directo, esperando a todo momento que nos llegue Juancho Asenjo, que nos va a dar aquí una clase magistral de Sudáfrica. Ya lo tenemos aquí. Añadir. Ya está por aquí. Hola, Juancho. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué ¿Cómo tal? ¿Cómo estamos? estás? Yo te veo genial, ¿eh? Por aquí andamos, Eh, sobreviviendo en estos tiempos. Sí, 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 pues es lo que toca, ir reinventándonos cada día. Sí. Aquí muy bien. Oye, antes de nada quería darte las gracias por darme esta horita, porque sé que eres una persona muy ocupada, muy solicitado también, y hacer esto de forma Pero sí altruista, como estamos haciendo todos, tengo un pues deseo eh, tengo un deseo tan grande de empezar a trabajar para yo de creo que empezar a todos, trabajar ¿eh? para empezar a descansar también. Joder, porque estoy trabajando más que cuando, Tienes, madre mía. tienes que fichar por una cadena de televisión, ya veo, tener un programa en directo de unas cuantas horas y ya verás que tendrás un índice de audiencia fenomenal. Oye, pues nada, yo más que nada darte las gracias porque es un grandísimo honor tenerte conmigo porque he hecho ya, como sabes, he hecho ya una semana por el viejo mundo, otra semana la he dedicado a Portugal porque es mi playa, por Normal. decir algo. Es- Y ahora con Nuevo Mundo y yo te tenía en mente desde siempre, pero claro, me daba miedo, casi miedo a hablarte porque te veo por todos los lados a todas horas. Digo, este hombre va a decir que de madrugada, seguramente. Estoy, madre mía, desbordado de trabajos diferentes al que hace uno habitualmente. Pero Claro. bueno, eso es del, eso es Pues aquí nada, encantado, Ricardo. antes de nada, pues hoy nos vas a hablar de Sudáfrica, pero yo quiero empezar por hacerte una pregunta que yo creo que mucha gente no lo sabe, y yo me incluyo. ¿Cómo has llegado tú al vino, al mundo del vino? Porque aparte de seres profesor, maestro, das ya No, muchas formaciones, muchas catas, eres cavaliere con Vinos de Italia, escribes para periódicos y para plataformas de vino. O sea, eres una persona que está impregnada hasta la médula y además de la experiencia que tienes y del conocimiento que tienes. Pero me queda esta pregunta que seguro que mucha gente no lo sabe. Y además, como pues también no hay es el, gente de Portugal que nos está siguiendo y muchos te conocen, dinos, ¿cómo has llegado al pues, vino? ¿Cómo ha llegado el vino a ti? pues, ¿Cómo ha pues yo no, empezado tu no, vida en el vino? no fui precoz como tantas cosas en la vida, o sea, fueron de las cosas que te van apareciendo y lo descubrí un poco por el mundo del vino junto a la cultura, Mm, viajando de por medio. No, en mi casa no, mis padres no bebían nada, había alguna bebida por si venía gente de fuera y, y yo pues no fue mi cultura de los 18 o 20 años, no fue el vino precisamente mi cultura. Tardé pues unos años más y seguramente cuando trabajaba, cuando empecé a descubrir cosas y viajando. Yo ujú. descubrí al mismo tiempo Francia, Italia y España al mismo tiempo. Y así pues me interesó y me ha interesado siempre del vino la cultura, la gente, la tierra. O sea, el vino per se no ha sido lo que más La historia lo que que tiene más me por seducía, detrás y pero todo sino eso. lo que hay, las personas y todo de ahí. O Claro, sea porque que eso es, fue una cosa de pasión total, porque empezaste en ello y donde te metes vas hasta el fondo, o sea, es una pasión. sí, a mí siempre me ha interesado la cultura, y me ha interesado ahondar en cada tema, buscar las raíces, buscar la gente, pues muchas de las cosas. Y a mí o sea, el vino por sí mismo no era lo que más, la atracción así, pero sí los lugares, visitar los sitios, visitar cada, recorrido de lo que ha pasado, qué ha ocurrido, qué historia, la geografía, las personas.
y es Los como me he cómo, los acercado yo al mundo del porqués, vino. todo lo que hay por Sí, detrás. Y sí, yo también es lo que me mueve mucho, la verdad. Es, a mí es, me interesa ir a conocer los lugares por esos motivos de por medio. O sea que y no, llevas ya cuántos años con esto del vino? Ya unos cuantos. pues con el mundo del vino pues debo llevar pues algo más de 30. Ya, No son tantos, pero vaya. bueno, algo Hombre, más no de son 30 tantos. de vinos. Bueno, son más Yo, por la edad que tenemos, porque vamos cumpliendo años, pero sí, bueno, no es tanto pero en el está mundo fenomenal porque el vino conserva, del vino. porque yo me acuerdo, Sí, te conocí hace unos 8 años tal vez, sí, y nos conocimos en un gourmet en Madrid, nos presentó Custodio, no sé si te acuerdas, Custodio sí, López, pues es la y, zamarra, sí, sí. sí, 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 Es un antioxidante, el vino es un es antioxidante, natural, entonces pues al final nos conservamos en alcohol, de muy todo, bien. de forma moderada, pero es un... Y además la cantidad de gente y amigos y buena gente que conocemos y que se cruza en nuestra vida a través del Sí, vino es pues eso impresionante. eso es lo más interesante de Es lo todo, más de interesante, conocer totalmente. gente y conocer personas y todo ello. A mí es lo que más me interesa del mundo del vino. Oye, Juancho, ¿cómo has llegado a a Sudáfrica? Pues a mí como muchas cosas los prejuicios te matan. Sí. Y, y al comienzo, pues, el nuevo, lo que se llamaba malamente Nuevo Mundo, pues Por qué lo dices tenía, malamente? sí, porque es falso, no es, el Nuevo Mundo es algo de supremacía europea Sí, y es un desprecio hacia los demás el que tenemos, porque al final Nuevo Mundo no lo puede ser porque el viñedo de Sudáfrica es coetáneo al viñedo del Medoc, bordelés, y nadie habla del Nuevo Mundo en Burdeos, si no hablas del Viejo Mundo. El viñedo de México es muy anterior al viñedo de Burdeos y entonces ah, pues eh, mira. llamar, llamar Nuevo Mundo pues, desde que llegaron tus paisanos a Sudáfrica en 1487 y luego pues desde el siglo XVI que se ha ido desarrollando en el vino. Entonces llamamos Nuevo Mundo de una forma muy despreciativa de gente que ha hecho una labor formidable que ha sido aprender en los lugares de orígenes, porque el Nuevo Mundo debería ser el Mediterráneo, Georgia o el Mediterráneo, eso debería ser el Viejo Mundo. O sea, Francia Claro. no es Viejo Mundo. O sea, no puede ser Borgoña Viejo Mundo cuando tiene 1000 años menos que el viñedo fenicio de Cádiz o de Málaga o de Sicilia o de Ibiza. O Entonces, sea, los conceptos yo creo que los hemos matizado de forma muy diferente. A mí no me es gusta lo de Nuevo Mundo porque es algo un poco despreciativo hacia una unas gente que lleva etiquetas que se nos han haciendo... impuesto de alguna Sí, forma. las etiquetas para mí siempre están equivocadas. El ser humano siempre intenta simplificar de todo, Claro. igual que en literatura, pues hablas de generación del 98, aunque no tenga nada que ver unos con otros, o del 27, y me parece injusto. Es una etiqueta, porque bueno, porque Chile tenía su vino y las misiones en California tenían su vino antes que muchas zonas de Europa. Y me parece muy injusto en ese recorrido meter dentro de llamar Nuevo Mundo para simplificar algo y para mí existe el vino y el gran vino y de donde sea. Hay zonas que se han desarrollado, pues el viejo mundo, el priorato lleva desde el 89, aunque tenga de historia de no sé cuánto, o sea que tiene mucho menos tiempo de desarrollo que la Inconstancia. De por medio, Ribera de Duero es una denominación del año 82. Entonces, bueno, ¿qué es viejo mundo y qué es nuevo mundo? O sea, esa sería Sí, la primera correcto. pregunta que yo me haría como tal. Es verdad que el tiempo pasa y 30 años pues, Y seguimos no aquí. es De hecho, nada como decía pero, Gardel. pero si tú haces una búsqueda, por ejemplo, en Internet, que Internet todos sabemos que vale lo que vale, estas referencias son absolutamente casi que no son puestas en causa. Viejo mundo y nuevo mundo.
y punto. Y se habla siempre de estos vinos a partir de la conquista española o portuguesa o de los Sí, holandeses o de los ingleses. Siempre se habla a partir de aquí, en la parte histórica. De hecho, lo estoy mirando y si las referencias siempre sí. vienen a partir de aquí. Nunca viene ninguna referencia anterior a esto, que es curioso. No, pero porque existe un eurocentrismo absoluto cuando toda la cultura del Mediterráneo es una cultura asiática. O sea, todo desde el creciente fértil, el vino llega de Georgia y norte de Irán, pero todo el creciente fértil de Babilonia, todos los cultivos que tenemos nosotros, el aceite, el vino, todo nos llega de Asia. Entonces, cuando se habla viejo mundo, pues viejo mundo sería Babilonia, Claro, sería Mesopotamia, serían los fenicios de Tiro, del Líbano, pero nosotros no tenemos el concepto ese eurocentrista que nos hemos manejado como si el mundo no existiera más que lo que es Europa. Y eso es claro. un error enorme porque han existido muchas culturas a lo largo de los siglos que han ido marcando el territorio y solo nos parece que ha existido lo que viene dirigido desde Europa. Pues claro, es muy interesante ese tema. Podríamos seguir aquí con esta charla Sí. horas. Pero tú llegaste a Sudáfrica y vamos por ahí, te he interrumpido yo con este tema del nuevo mundo, viejo mundo. ¿Llegaste a Sudáfrica por casualidad, o porque No, curiosidad? ¿Casualidad o curiosidad? Ahí está. por curiosidad, porque estamos siempre llenos de prejuicios y yo los he tenido igual, o sea que no puedo culpar a nadie de algo que soy el primero que los he tenido y que he tenido opiniones similares. Pero hay veces que en la vida cuando te sientas y meditas, pues piensas que no tienes tú la razón siempre, y, sino que la pueden tener los demás. Entonces Claro, ves que la gente, el esfuerzo y el sacrificio que hacen de otros lugares, pues es brutal, igual que ha hecho Nueva Zelanda, que ha sido un modelo, o que ha hecho, y que hizo Australia, o que ha hecho California, de todo. Y de hecho, pues al final lo vemos que California nos acabó imponiendo su sistema a la vieja Europa y todo. Y nos acabó los vinos monovarietales, exacto. pues nos ha hecho el monocultivo, nos ha empezado a meter muchas cosas que no son ninguna tradición Es la nuestra. globalización. Exacto, entonces la globalización se nos ha llevado por delante, pero Sudáfrica a mí me pareció siempre un lugar fascinante por la cultura, Ujú, porque tantos años hemos sido muy solidarios pues contra el apartheid de Sudáfrica, exacto. de un lugar que ha estado marcado con letras de sangre a lo largo del tiempo. Entonces ha sido algo que hemos llevado a lo largo del tiempo. Entonces teníamos un desprecio hacia todo ello porque tenía mezcla política, mezcla de un alejamiento cultural y un alejamiento de cómo era de un sistema del colonialismo europeo más miserable que hemos tenido todos a lo largo del tiempo. Españoles, Totalmente. portugueses, Todos. británicos, neerlandeses, franceses, alemanes, italianos, o sea Belgas, que todo. belgas, y es parte del colonialismo al que hemos llevado. Entonces, a mí siempre fue un país que me interesó porque una cultura tan variada, un país como tal, pero bueno, hasta hace un año y pico, pues no había estado nunca allí. Y, y por muchas veces la incultura se te cura leyendo y viajando y Claro. intentando entender a los demás, que hay opiniones diferentes a la tuya. Y para mí, una gente que había luchado contra todo y que a pesar de todo había sobrevivido. Entonces, eso me interesó mucho. Me interesó de esa lucha contra todo y cómo era el país y todo. Entonces, hace pues un año y medio fui por primera vez allí y estuve pues bastantes días y recorriendo pues todas las zonas y viendo un poco la cultura, la gente, los lugares vinícolas, hablando con todo el mundo, viendo las diferencias brutales que hay culturales y las diferencias sociales y políticas. Todavía un sistema que tardará, si algún día cambia, pero que tardará pues muchos siglos en dar un giro a cómo es. Y Total. esa es un poco la realidad. Vale, gracias, Juancho. Hay una preguntita. Danos alguna referencia genérica y resumida, histórica del vino en Sudáfrica, por Sí, favor. Cuéntanos pues algo. Para... Sudáfrica, pues claro, nosotros hablamos de descubrimiento. El descubrimiento
es para nosotros. A los que llegamos allí no les descubrimos nada. Ellos ya claro. sabían que existían. Esa es otra palabra que habría que ir. eh, Nosotros eh, descubrimos eh, la forma de ir ahí, nada más. claro, y descubrimos algo que para nosotros no es conocido, pero ellos ya saben que existen. Por lo Claro, tanto, hablar de descubrimiento de América o de todo, cuando ya hay civilizaciones, es un poco de diferenciador. Entonces, totalmente. la parte Sudáfrica, las primeras noticias que se comienzan a tener es cuando llega, sobre todo desde el Tratado de Tordesillas, Ujú. que es un cambio en 1494, y antes ya portugueses y la monarquía hispánica estaban yendo por el mundo. Y hay que partirlo en ciertas cosas, la gente buscando lo que no se tenía. Hay que pensar que en esa época la comida no sabía nada. Entonces llegaban de algún sitio especias que era lo que le daba sabor a la comida y le daba cierto gusto. Y entonces era lo más cotizado, era más caro que el oro, y más caro que los brillantes, y más caro que todo. Entonces, los portugueses son los primeros que se adentran buscando lo que es Asia, que es de donde parecía que venían, de donde habían traído venecianos y habían traído otras culturas. Entonces, los portugueses se avanzan por mar, su cultura atlántica, Pues y no son los teníamos otra primeros, opción. Teníamos efectivamente. los reinos de los españoles aquí de un lado y mar de otro. Efectivamente, de todo. Y entonces, pues son los primeros que llegan, en 1487, llegan al Cabo de Buena Esperanza, que primero le llaman el Ujú. Cabo de las Tormentas, y Exacto. llegan los portugueses, y luego ya el rey Juan II lo llama el Cabo de Buena Esperanza, y llegar allí, pero para los portugueses no era ningún enclave, porque ya tenían otros enclaves en África, y para ellos era un lugar de paso hacia Exacto. las Indias, hacia el terreno de las especias. Entonces, los portugueses no le prestaron más atención que aquello. Y el gran cambio viene pues de mitad del siglo XVII, el maldito siglo XVII, del clima terrible, cuando se libera, pues en una parte está siendo la época casi es el final de la guerra de las Provincias Unidas contra la monarquía hispánica, y lo que es Países Bajos, pues se independiza con la paz de Westfalia de 1648. Y a partir de ahí, Países Bajos se crea el centro, Ámsterdam la capital europea de todo el norte, y se comienza a desarrollar toda una cultura en el tiempo de los neerlandeses. Ellos crean el capitalismo como sistema, y el comercio como sistema posterior a los que lo seguirían los británicos en ello. Entonces él, yendo para allá, pues las primeras viñas llegan en 1652, llegan allí los neerlandeses, y de 1655 al 59 plantan las primeras viñas, el primer Jan van Riebeeck, que es la primera persona que llega y planta en el Exacto. jardín de la De compañía hecho, él cría neerlandesa. él cría una fundación de estación de suministro. A través de ahí empieza todo, ¿no? Efectivamente, Si no tengo, exacto, hay no, que sí, sí, sí. entender, es la parte de la compañía de Indias neerlandesas Y, ellos, claro, y en que el ellos área de crean. las montañas de Claro, ellos Wijnberg, a ver por ahí. llegan al primer sitio al lado de lo que fundaría luego, que es Ciudad del Cabo, Claro. en todo Y ese, luego sé en todo que ese hubo, territorio. y luego sé que hubo por ahí lo que no sé, lo que no querían, que también el tema del Imperio Británico que se mete por el medio. Sí, ah, eso es, pero ahí cambia, los neerlandeses son los primeros de todo, y sobre todo a partir ya, sobre todo en 1679, que en la granja que tiene el gobernador siguiente, que fue Simón Bar de Stil, él en su jardín se establece en Stellenbosch, y comienza a plantar viñas que trae, y plantó un viñedo de 10.000 cepas en su granja, en Constantia, y luego pues empezó a plantar, trajo variedades, trajo la Moscatel, una Moscatel que luego era la Moscatel de Frontignan, trajo la fue la de Moscatel, Frontignan que llevaron para sí, allá. Qué la, curioso. la, la que tenemos ¿Fue la es misma la que llevaron también a Argentina? Perdona. se llevó también hay varias, la Moscatel de Alejandría y la de Frontignan, la de grano menudo. Siempre había Sí, esa mezcla porque a fin de cuentas
la moscatel de Alejandría es la variedad más antigua que se conoce. Sí, sí, Viene de sí, sí, Egipto, de la época de Alejandro Magno cuando crea la ciudad de Alejandría y claro. viene de allí. Pero la que llega a Sudáfrica traen variedades alemanas, variedades españolas, o sea, y variedades algunas francesas llevan Ujú, allí. Entonces comienzan a plantar todo ese territorio de todo. O sea que, y luego los británicos siempre han seguido en el comercio de por medio, pero los británicos aprenden una lección básica que la aprenden en Estados Unidos, que es con la independencia americana. Ellos se dan cuenta que tú no puedes llegar a un país, conquistarlo y dominarlo. Entonces, ujú, porque les sale caro y a partir de ahí lo que hacen los británicos es los lugares que gobierne quien tenga que gobernar, pero ellos lleven el control para que sea una parte comercial a lo largo del desarrollo como tal. Entonces, ellos el interés no era dominar el Cabo de Buena Esperanza, sino garantizar suministros y que pudieran pasar hacia las Indias y hacia todo lo que eran sus colonias de la parte asiática. O sea, no exacto. tenían ese interés. Entonces, a lo largo del tiempo, los británicos pues tomaron el control del Cabo de Buena Esperanza y sobre todo a partir de los siglos posteriores. Y cuando los neerlandeses se rebelaban, pues los ingleses los derrotaban militarmente y a otra cosa y volvían a lo mismo, gobernar los neerlandeses y ellos controlar el paso también con los De hecho, neerlandeses de y hecho, se sabe utilizarlo. que cuando los británicos entran también en Sudáfrica, hay un crecimiento de la exportación del vino de Sudáfrica, justamente Sí, por esta entrada de los británicos, claro, que es que se es un mantiene, vino, que se pero mantiene, siempre, pero piensa que siempre, al final el vino, en todos los lugares los británicos han llegado, pero en muchos sitios los franceses han sido los que han hecho su comercialización y su espacio. claro. Aquí realmente el desarrollo sudafricano de los vinos viene a partir de finales del siglo XVII y viene con otro hecho europeo, que es las guerras de religión, el final de las guerras de religión y entre entre los protestantes y los católicos y cuando el rey de Francia expulsa a los hugonotes, a los calvinistas, a los protestantes calvinistas y los Ujú. expulsa y 150 hugonotes llegan a Sudáfrica y llegan a Franschhoek y es el desarrollo real del vino. El vino se desarrolla verdaderamente con los franceses, con los hugonotes que enseñan todas las técnicas vitícolas y hoy sigue siendo un centro francés como tal, donde hay un montón de bodegas de allí. Tenemos ahí pues el chocolate block, entre otros, de los vinos en la parte de Franschhoek, de una zona vinícola. Y ya desde el siglo XVIII, el Constantia es uno de los grandes vinos con el Comandaria, con el comienzo de los vinos Canarias y de los vinos portugueses, de todo, con el Oporto, con Madeira, con el Canary Wine, pues comienza a ser uno de los grandes vinos mundiales de todo, y con los vinos de Jerez y los vinos de Málaga, que son los grandes vinos de esa época en el tiempo. Pero luego también, esto ya avanzando para intentar llegar a nuestros días, hasta que no terminó el apartheid, tampoco el vino sudafricano se empezó a conocer, porque también había Sí. como un boicot de internacional por este tema, y no fue, esto ya avanzado en el tiempo, hasta la década de los 80 90 del siglo pasado, que se empieza a conocer a Sí. poco y poco el vino. Primero hicieron una ley del vino en Sudáfrica del año 73 y claro, Sudáfrica era un lugar que con el apartheid pues tenía vetado comprar productos en cualquier lugar de la tierra. O sea, el vino Claro. solo lo podían vender en las zonas cercanas, se vendía con las cooperativas, con la K, sobre todo la KWV, que era la gran, y las grandes cooperativas que vendían el vino, pero se vendía en el territorio cercano o algún país limítrofe porque no se permitía exportar. Hasta que no desaparece el apartheid en el 94, pues el vino sudafricano no existía a nivel internacional porque no podían vender en ningún sitio. Estaba prohibido y estaba vetado hasta que llega Mandela al poder y con Mandela abre todos los mercados y es el Y comienzo a partir de ahí, desarrollo claro. del desarrollo Muy del vino. bien. Pero del año 94, cuando finaliza,
finaliza el monopolio de las cooperativas en el 97 de la KWV, las grandes cooperativas, que era la mayoría del país, Exacto, controlaban sí, toda sí, la sí. producción y empiezan a desarrollar el vino de otra manera. Es el comienzo del resurgir del vino, pues el final del apartheid, está claro, en todo ello. Muy bien. Oye, Juancho, pues yo creo que quedó claro este viaje corto histórico para que la gente entienda cómo, hasta Sí, cómo se empieza a hablar también de los vinos de Sudáfrica. Pero dime algo ahora, entrando más en la parte técnica, ¿cuáles son los principales tipos de terroir y también qué clima nos encontramos ahí? Y luego enseguida ya entraremos en las uvas. sí. El clima es curioso porque estando en el Atlántico, estando en el final, pues el clima, el clima que tienen ellos es un clima mediterráneo, Sí, y aunque te parezca mentira, es un clima mediterráneo es verdad. de todo. Hay épocas de frío. El gran problema que tienen es la falta de agua. Climáticamente, es muy importante la corriente de Benguela, porque es la Ujú. que viene del Antártico, que hace Que una trae parte aire frío, sí. que trae aire frío. Entonces, hay una buena diferencia. Hay una buena diferencia térmica en muchas de las zonas vinícolas, pero hay un carácter muy mediterráneo. Tú vas a partes como Swartland o algunas partes de Stellenbosch y te parece casi un clima eh, mediterráneo. Luego eh, es un lugar que tiene el viento, es fundamental por dónde está situado. Lo que llaman luego ellos el Cape Doctor, que es el viento, el aire, que hace limpiar todos los terrenos y eso lo sientes en muchas épocas del. Luego, la cercanía del mar, porque Claro, al porque final estamos tienes, hablando que los viñedos están en la parte atlántica, cerca del mar. sí, en la parte atlántica hay alguno, cuando hay la división ya con el cabo de Águilas, que tienes que tienes con el cabo de Águilas, tienes el Oye, te he dejado de ver por un momento, Juancho. sí, se me ve azul ahí Sí, y sí, ¿qué le sí, vamos a sí. hacer? Pero bueno, si se me oye, si se Sí, me se oye te no es oye, se te necesario. oye. Entonces, podemos seguir, así no me ven y no me tienen que aguantar de todo. Entonces, ¿Qué el, dices? claro, el cabo, siempre erróneamente la gente considera que la unión del Atlántico y del Índico es la zona de Buena Esperanza y no, es el Cabo de Águilas, que está más allá de todo, la parte de Hermanos, de toda la zona aquella que tienen. Entonces, la unión del Índico, que es más cálido, con el Atlántico, en esa parte de choque. Pero tenemos Juancho, viñedos desde partes interiores a partes exteriores. Y luego hay montañas en todas las zonas, que es fundamental. Hay Juancho, montañas, perdona que te interrumpa. Déjame sacarte y volver a conectar contigo, ¿vale? Porque me están reclamando mucha gente perfecto, que quieren verte, perfecto. ¿vale? Vale, Perdona, ¿eh? Te quito y te vuelvo a conectar ahora mismo. vale. Ya estoy esperando que des el ok, Juancho. ¿Estás? Esto está con algún problema de conexión. A ver, a ver si ahora entra. Aquí, Ahora, aquí estamos. Perdona, pero así mejor. no sé si mejor eso de que te vean, Sí, pero bueno, sí, hombre, sí, 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 esa. sí. Perdona, estabas hablando Entonces, del tema entonces, de la función con el Índico, el Atlántico, y vas por ahí, por el tema de... pues toda la parte de, luego
todas las zonas vinícolas están rodeadas de montañas, por lo cual hay Ujú, diferencias, y luego se nota mucho de partes más cálidas, de partes de como Swartland, o partes más frescas como es Elgin, de zonas, y luego Stellenbosch pues tiene 4 subzonas muy marcadas, o Franschhoek, que no tiene nada que ver, o Robertson, que está en otro espacio. La falta de agua es fundamental, y luego los tipos de suelos tienen de todo. Y ellos han sido inteligentes porque han aprendido mucho en Europa, en Estados Unidos, en otros lugares, y han plantado en los tipos de suelo correspondientes. Entonces tienes suelos de pizarra, suelos de granito, tienes ujú, suelos calcáreos, hay épocas del primario, épocas del terciario, tienes suelos de arcillas, tienes de muchos tipos de suelos diferentes de allí. ujú. Entonces puedes hacer vinos de muchas variedades, y los suelen adaptar las variedades al tipo de suelo que suele ser en Europa. O sea, la Oye, Syrah una la suelen cosa, plantar en granito, eh, la Riesling en pizarra, o sea, y la es un país Cabernet en más, cantos, en gravas. es más dado a tintos o a blancos. Pues hasta el año 96, creo recordar, el 80% de los vinos eran blancos, y hoy me Ah, parece que es el 55% de blancos y el 45% de tintos. ¿y cuáles son Ha las ido principales variedades que se vinifican en La, Sudáfrica? la variedad blanca más extendida es la Chenin Blanc, que Sí. allí la llaman Steam, y que debe ser el 18%, el 19%. Sí. Luego está muy extendida la Colombard, la Sauvignon Blanc, la Chardonnay, y luego ya las demás son testimoniales. Hay Albariño, hay Viognier, hay Semillón, hay de muchas de ellas. Y entre las Las tintas. variedades tintas, la más extendida es la Cabernet Sauvignon, y luego la Syrah, la Pinotage, luego pues un tipo de Cabernet Sauvignon que es mezcla de Mazuelo, de Cariñena y Cabernet, que se llama Rubí Cabernet allí, la Ujú. Cinsault, que es otra variedad, la Pinot Noir, pero la Pinot Noir es muy poco, debe ser un 1% de todo. Luego es un sitio que han ido creciendo en el último tiempo. Hay creo que unas 95.000 hectáreas, creo que son, y Ujú. el número de hectáreas es parecido al que tiene Alemania, por ejemplo, o sea, en viñedo. Pregúntale el clima ya hemos explicado un poco cómo es Sí, sí, lo el hemos clima. explicado. Luego, de todas formas, el Sí, vídeo lo que colgaré pregúntalo. queda disponible 24 horas en Instagram, y Sí, yo lo colgaré en YouTube esta tarde. Y ahí queda sí. disponible también para quien quiera verlo, sin límite de tiempo. Una pregunta, Juancho. ¿Sudáfrica tiene uvas autóctonas? La única propia de como tal es la Pinotage. O sea, Pinotage. la Pinotage, que es una mezcla de Pinot Noir y de Cinsault. Es la variedad de la Pinotage. Y es una variedad interesantísima. Me he traído aquí un vino un Pinotage de Canon Co. del 2010. Ujú. De todo, es uno de los grandes vinos, y evoluciona muy bien. Es una variedad menos tardía que la Cabernet Sauvignon, pero es una variedad con una personalidad eh, muy interesante. Es una variedad que tiene frutosidad, y sobre todo a la hora de envejecer tiene delicadeza y todo. Y sobre todo ahora que están elaborándola pues cada día mejor de Y, allí. y es un país que, no sé si esto es una verdad o un mito, que la mayoría de los vinos que se producen son vinos fáciles, jóvenes, como el mito de los vinos Nuevo Mundo, y pocas bodegas las que tienen un trabajo más dedicado, más cuidado, hacen vinos con capacidad No, de ese guarda. es, ese es otro de los mitos, como hay de todo. Sudáfrica es verdad que es el segundo país del mundo que vende más barato después de España. O sea, me No, parece y de que. Portugal, que No, vende pero más barato que España. no, 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 que va. ¿No? Portugal vende más caro de media que España y Sudáfrica sustancialmente. Pero hablamos España de del granel litro, no, del litro como tal, es 1,18 España, y Sudáfrica 1,58, es el segundo. Portugal me parece que está Anda. en unos 70 o así, de media, de por medio. Y Sudáfrica es un mito, porque Sudáfrica está haciendo vinos extraordinarios ahora mismo. Lo que ocurre es que es un desarrollo
de una velocidad de vértigo. Tú hace 10 años los vinos que probabas no tienen nada que ver. Si tú ves una guía, la guía Platter que tengo por ahí de hace 15 años, no tiene nada que ver con la de hoy. Los vinos es un emerger de gente nueva. Tiene una diferencia con el resto del mundo, es que es el único país donde no entra un euro o un dólar de dinero público. De dinero público no entra nada. Es el único país del mundo donde En el todo es viñedo. nada, donde es autoabastecimiento propio de ellos, donde todo se lo gasta la gente. Entonces, ¿qué ocurre? Que los propietarios son o neerlandeses o los Boers históricos, toda la gente que hay allí, o por otra parte son gente que tiene que ha venido de fuera. Hay suizos, hay alemanes, hay norteamericanos, hay australianos, hay gente de todo tipo que ha llegado y que ha invertido. Entonces es gente que tiene una capacidad de exportar impresionante y cada día más. Y los vinos, la calidad de los vinos ha crecido de una forma espectacular en los últimos años. ¿Cuál Ahora, es no el se parece principal en nada a lo mercado de de hace 10. exportación de Sudáfrica? ¿Son los países cercanos? No, bueno, tiene cercano claro, el país el país más caro del mundo, el que gasta de media vinos más caros del mundo es Angola. La gente le Sí. sorprendería, pero es Angola y todo el gran Yo, vino yo, portugués va yo, a yo soy Angola. nacido en Sí, Angola, ¿eh? claro, pues es el vino, el lugar donde hay la media más alta del mundo. Sí, En es Angola, verdad. de vino portugués y francés, y hay un consumo altísimo en todo ese recorrido de allí. Y claro, ellos van sobre todo a los países de la Commonwealth, que es mercado, lo que es Gran Bretaña, lo que es Ujú. Estados Unidos, y un mercado sorprendentemente bueno para Sudáfrica es España. Qué En curioso. España tenemos casi todo lo mejor Eso es que se bueno. produce en Eso también Sudáfrica. gracias a gente como tú y sumilleres que cada No, vez no, más gracias, buscan tener, gracias a gente como Medis o como que tiene un claro, surtido brutal, o a gente como Kim Vila, que ha traído también cosas desde hace tiempo, claro, y y, gente o, o- del o la mundo Viña. que quiere meter cosas diferentes y quiere crecer en ese sentido también. Sí. ¿Y qué tipos de vinos que se producen en Sudáfrica? ¿Hablamos solo de tranquilos? ¿Se No, yo he producen traído, otras mira, cosas? he traído aquí distintas cosas. Un espumoso de Robertson del 2014, un Blanc de Blanc de Graham Beck, que debe ser la mejor bodega que hay allí de espumosos. Y este, pues es un vino, es un Blanc de Blanc, un Ajá. Chardonnay de todo. Y están haciendo vinos y de Chenin Blanc estupendo. De la Chenin Blanc alcanza. Luego te he traído un vino que está a la altura de lo mejor que puedas probar de Chenin Blanc con los mejores de Loira. Este es de Morgenson, el Reserva Chenin Blanc, y es un vino espectacular de la Pero densidad utilizan el de método grasa. tradicional, supongo, ¿no? Para los Sí, este espumosos. es, este es un blanco de Stellenbosch de por medio. Luego tienes, mira, he traído aquí pues el Caroncop, el Pinotage de Stellenbosch. Pero luego he traído pues un Syrah para que veas de tintos, de blancos. Este es un de Moulinet, la gran bodega ahora mismo junto a nuestro amigo de Eben, allí Ujú. de Moulinet de Swarland, de la zona de Swarland. Y aquí he traído un vino dulce que está entre los mejores del mundo, aparte del Constantia, que lo podemos encontrar en España. Tenemos este que es el Strauss Wine, un Chenin Blanc alucinante, de una calidad descomunal. O sea que Pero es un vino dulce tranquilo, ¿no? No, no es un sí, fortificado. sí, no, no, ese es, efectivamente, este sería un vino naturalmente dulce. Y la Chenin Blanc es la mejor variedad, creo, que hay allí. Y la calidad de los vinos de Chenin Blanc es espectacular. Es de una categoría estratosférica. Pero tú piensas que Sudáfrica tiene 600 bodegas, creo recordar, miré el dato hace poco, unas 600 bodegas y 95.000 hectáreas, y mucha fuerza, porque la gente, al ser de distintos países, pues tiene una entrada en los mercados importante, los que son suizos, alemanes, franceses. Hay mucho enólogo francés, mucho enamorado
de Francia y de gente que prueba de todo. Tú vas a las bodegas y cuando estuve allí mandé fotos de las bodegas probando de todo. Prueban de los vinos que hacen, si tienen Syrah, prueban los mejores Syrahs del Ródano, de Australia, tenían Ajá. de bodegas españolas, tenían desde lo último a lo histórico. Veías Rioja y tenían Riscal, Burrieta y tenían López de Heredia, Rioja Alta y tenían Telmo Rodríguez y tenían de cosas de los últimos años. Y veías, tenían las invitadas de Cham y tenían de Côte-Rôtie y Alain Grajot y los grandes vinos, sí, la familia Sadi, que son todos unos u otros. Los Sadi hacen unos vinos extraordinarios en Swarland, maravillosos, y también se encuentran tanto unos que creo que los lleva Vila y otros los lleva Medis, y los tenemos, lo de Eben y Nadia y la familia Sadi, que estuvo en el Priorat, Ujú. en, Sí, sí, sí. en Torroya, haciendo vinos soberbios y hacer unos vinos que son de primer nivel mundial. O sea que Sudáfrica es un lugar que poco a poco va haciendo ruido por el trabajo, por el esfuerzo, y hay que mandar el vino desde allí, que estás muy lejos, estás muy, muy lejos de cualquier lugar, y claro, la exportación, pues tienes que llevarlo por barco, la tardanza, el encarecimiento que se tiene, pues como pasa desde Nueva Zelanda, tienes Claro. tienes la mentalidad, la tienes que abrir. Y luego con un mercado muy pequeño, que es el sudafricano, que tiene un consumo de vino muy pequeño todavía. Hay muchos turistas que van consumiendo vino y hay un consumo de vino local cada vez más importante, pero todavía hay suficiente, entonces tienen que exportar la mayoría. De unas partes barato y otras caro y otras de medianas. Entonces eso. Pero es un país fascinante porque la geografía, los paisajes, cómo se han buscado la vida, todos tienen lagos de agua, eh, para cuando llueve y tener agua, porque es el gran problema Sí, y porque al el estar gran en los viñedos en la sufrimiento. montaña tienen que aprovechar todos los recursos. Efectivamente, de todo. Bueno, tienen el problema todavía, aunque no haya apartheid, entre comillas, sigue habiendo una Sí, diferenciación entre negros y y blancos blanco. tremendos, como pasa en toda la parte del sur de África, en todos los lugares donde hay unas diferencias sociales brutales de por medio. O sea que yo creo que es una parte importante y van pues clasificando viñedos. Tienen un problema ahora en ciernes brutal, que es lo que se llama el BEE, el BIC, que es el desarrollo económico, donde el gobierno quiere que llegue un momento donde el 50% de las empresas de vino sean propiedad de negros y Ujú. hasta ahora pues es muy difícil de ese proceso porque, claro, todavía es una gente emergente que están trabajando, pero todavía hay una diferencia enorme de convivencia y todo. Los negros siguen viviendo en guetos, en Claro. muchos de los lugares, en lugares terribles Y de formas de vida. sigue siendo, sobre todo la ciudad del Cabo, sigue siendo una ciudad peligrosa. Pero bueno, Sí, efectivamente. nos quedamos que entonces hablamos de vinos tranquilos, dulces y espumosos. O Sí, sea, hay de rosados, hay de todos los tipos y de todas las tipologías que podemos y fortificados igualmente. O sea, hay ¿ah, vinos sí? fortificados. ¿Qué Claro, hacen de siempre fortificado? hacen vinos porque ellos, la vieja tradición, ellos copiaban los vinos, los grandes vinos, los oportos, los jereces, los madeiras, los soter, y ellos tenían sus vinos. Entonces hay una vieja tradición de fortificar vinos al estilo y vinos de cabeceo, muchos de ellos hechos que los llamaban Oporto y lo llamaban Tawny y lo llamaban Sherry y lo llamaban Madeira, o sea, Y soy de visto por yo, medio. una cosa curiosa, no fue la última edición, fue la penúltima edición de Vinoble, que me sorprendió, que yo desconocía, al lado del chiringuito donde siempre me quedo yo, fuera en el patio, ¿sabes? Sí, En el rincón al claro, lado estaba unos de California que también tenían Oporto de California, que yo me extrañó, sí, o sea, me extrañó, claro, claro, sí, eh, por eso nacen me las resultó, denominaciones de origen. Yo claro, claro. en el texto que publiqué sobre Borgoña he puesto pues cómo se hacía un Chambertin en Napa Valley y un Chablis Grand Cru
también en otra zona de California. O sea, la falsificación ha sido de los grandes vinos, pues ha sido siempre de todo. Claro. Dice, tomamos un porto en Australia, en Espera que los Sudáfrica. chinos empiecen a hacer vino a lo grande, que ya verás lo que es falsificación. Bueno, pero ahora ya ahora ya por lo menos hay otro diferente concepto de ahora del vino, y las denominaciones de origen protegen la identidad territorial. Entonces eso ya es Claro. otra cosa. Y Porto solo lo puedes hacer en Oporto, y Sauters pues lo puedes hacer solo Claro, en de Burdeos. hecho, hace 2 años un sommelier también amigo y conocido de nosotros me pidió, porque quería hacer un experimento, si le conseguía una barrica de Oporto para, para, para quedarse con ella. Pero, y claro, esto es impensable porque el vino de Oporto no sale del Douro sin estar embotellado ni sellado. O sea, no salen Efectivamente, barricas con vino. claro. Ya, por el tema del control, como dices, y bien. Sí, solo las barricas vacías para mandarlas a Claro, Escocia no, para el pero whisky. llenas imposible, imposible. Llenas, claro. Pero antes sí, entonces eso cambiaba despacio. Sí. Oye, Juancho, está aquí mucha gente preguntando, ¿cuándo nos vas a deleitar con un libro? Un viaje al mundo por el vino o algo parecido? No sé, Porque joder, es que nos he escrito tantos artículos y todo. por El eso primero tiene, el la primero práctica ya tiene la que tienes. ser, el primero tiene que ser sobre el Barolo y Barbaresco. Y luego haré también alguna cosa sobre Montilla Moriles. De Mm. cosas donde no hay, en realidad, debería hacer un opúsculo de Italia, de todo, porque hay No una te olvides confusión de tan Portugal, grande. ¿eh? No te olvides de Pero por, Portugal. pero Y s- Portugal no, Portugal, adoro los vinos portugueses, pero nunca me atrevería a hacerlo, ¿Por qué? porque pues por el conocimiento, no tengo conocimiento Yo te para, llevo, yo te llevo, para hacerlo de todo, ¿te acuerdas de que me pediste un contacto en Madeira cuando te fuiste claro, para no, conocer? Pues Madeira sí, yo y estoy aquí Madeira, disponible cuando quieras y las veces que quieras lo nos he conocido vamos. bien, lo he conocido bien, y has visto que hemos hecho pues un montón de Sí, catas y de cursos. sí, Hice un sí, curso de sí, sí, Madeira totalmente. en Barolo, y hice alguna cata en Vinoble, Ujú. y he escrito textos y he hecho cursillos de Madeira. Me Sí, atrevo sí. de lo, es que me atrevo de lo que no conozco, Es que o Portugal es no muy conozco complejo también. suficientemente bien. Portugal tiene una complejidad enorme, y es un país que va evolucionando de una forma tremenda. Ahora ves el norte, ves el Alentejo, que es un lugar donde está creciendo de una forma tremenda, pero alrededor de Lisboa. Y yo, pues claro, a mí las dos zonas mías pues son el Dao, que es una zona demasiado olvidada y para mí es de las grandes zonas mundiales de Sí, vino, sí. y otra pequeña que es Beiras, que me apasiona Baira, sí. también. Y Baira Y Interior, que es la más reciente, claro, la exacto. DO más joven de Portugal, Baira Interior. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de Y Portugal, si no me van a linchar, ¿eh? Iba Irrada, por supuesto, que Sí, sí. como, como neviolista, la vaga es lo más parecido que hay a la Sí, Nebbiolo. me van a linchar. Juancho, ¿qué te quería preguntar? A ti, esto si puedes, danos alguna referencia, alguna indicación de vinos que a ti de Sudáfrica más te gusten personalmente. Pues hay muchas cosas de iniciación y todo. Hay Chenin Blanc sencillos que están soberbios, muy fáciles. El de Morgenson básico está fabuloso. Hablamos de qué El de, rango de precios pues para hay comprar en de, una vinoteca, por ejemplo, para llevar a casa. ¿Tienes ya idea tiene, más o menos? sí, sí, tienes vinos que valen 10 euros, 15 euros, de todo, y trayéndolos aquí tienes vinos estupendos por ese precio de todo. Lo bueno que tiene Sudáfrica, como pasa Alemania, que muchas veces no lo hablamos, es que no hay vinos hipercaros. O sea, tú te compras un Gran Cru de Riesling, son 60 pavos, 70 pavos, eso al lado de cualquier otra zona del mundo, y en Sudáfrica igual. Los grandes vinos valen 60 euros, 50, 40. Ajá. Ya puedes encontrar vinos top por 30, 40, 50 euros, o como pasa en Nueva Zelanda. Y eso es una cosa verdaderamente maravillosa que puedes probar. Y tienes tanto blancos como tintos de 10, 15 euros soberbios, que están muy bien. De Richard Kershaw, de Elgin,
que es un Master of Wine británico que ha estudiado en Francia, que se ha llevado clones de Pinot Noir y clones de Chardonnay a la zona de Elgin, la zona más fría, y hace unos vinos verticales brutales, pero tiene unos vinos baratos estupendos, de una relación Vale. calidad-precio muy buena. O sea, que hay muchas cosas y que se pueden encontrar en España fácilmente. Las tienes en muchas tiendas. Ahora, por ejemplo, la Viña ahora tiene un surtido de Sudáfrica estupendo Ajá, por medio. sí. Y vas y tienes Noteca Barolo, en Madrid, tienes un lugar donde el viejo Chorchi en Bilbao, que tiene seguramente la mejor colección de vinos de lo que entre comillas se llama el Nuevo Mundo, Ujú, por copas, y que te puedes beber cualquier vino por copas, porque tiene 80 o 100 vinos por copas de todos los rangos de precio. qué Maravilloso guay. de allí. O sea que va viendo una cultura importante, porque y Sudáfrica pues va teniendo su espacio, porque en lugares de producción de vino, pues siempre hay un espacio para otros vinos, porque tienes la cultura del vino. Entonces, pues bueno, también al español le gusta probar aquí vinos que sean de fuera, como intentas que la gente de fuera pruebe vinos de aquí. O sea, Claro. una reciprocidad en el tiempo de todo. O sea que Si hacemos una visita a Sudáfrica, ¿tienes alguna bodega, un par de bodegas que digas que vale la pena visitar para tener una sí, idea más completa de lo que es? hay muchas, porque están en lugares paradisíacos. A mí me encanta o sea, irte a Franschhoek y ver la bodega allí de Moulinet o la de Chocolate Block, pero te vas a Stellenbosch, ir a de Trafford, que está en un lugar recóndito, escondido, en otra parte de Stellenbosch, a Telema, de allí, Sassenburg, un lugar que tiene al lado, pues tiene una parte donde está lleno de animales, de, Ujú. de animales allí, que es increíble. Pero es que te vas a Robertson y allí tienes sitios increíbles de por medio. Te vas a toda la zona de aquella y te vas a la zona de Constantia, a la zona más antigua. O sea, tienes muchos lugares para poder ver. Te vas a Par, que tienes bodegas estupendas, en lugares que vas recorriendo de una parte a otra. Y vas viendo cultura, vas viendo paisaje, el lugar seguramente más complejo que en el mundo, como es Sudáfrica, con los sitios abiertos que tienes, animales, los grandes animales de África. Claro, Sí, los sí, sí. paisajes de que vas viendo, tienes el mar, la montaña. Es un lugar, te vas a la Table Mountain, que es el lugar más antiguo del mundo, la tabla, la montaña desde donde ves todo el mar y ves todo el espacio arriba, subes en teleférico y es un lugar único, el primer lugar habitado que se parece por la humanidad Ah, allí, porque al qué final la envidia civilización sana me viene estás de África. dando. Y, Tenemos y que ir. si hay una cosa de la que quisiera hablar que no se ha hablado, que es de las Sí. denominaciones de origen y del Iba, sistema iba ahí ahora, sí. de todo. Entonces, ¿cómo está dividido Sudáfrica? Sudáfrica está dividido primero en unidades geográficas, que hay unas cuantas. La más extendida de todas es la de Western Cape, donde están casi todas. Y luego se divide, esas unidades geográficas, luego se divide en región. Por ejemplo, tú cuando coges una región, pues es la región de Cape South Coast, pero por ejemplo, una importante en desarrollo, la de Coastal Region. Ahí que tenemos, pues ahí tenemos, por ejemplo, Stellenbosch. Tenemos dentro de las regiones, luego tenemos lo que se llama distrito. El distrito Sí. Stellenbosch sería un distrito. Luego tendremos lo que se llaman WAR. Dentro del distrito tenemos la WAR, que es las denominaciones de origen identitarias. Y luego tenemos otra parte que serían los pagos, que es lo que se llaman los state wines. O sea, los Entonces vinos de una sola propiedad. entonces es algo con una complejidad parecida a lo que decimos viejo mundo, ¿no? Sí, claro. Al final toda la gente se ha formado en los grandes lugares, sobre todo de Francia, de Italia, de España. Conocen perfectamente Sí, muchísimos vinos españoles, pero muchos de portugueses. los países del Nuevo Mundo no tienen ese tipo de clasificaciones. Va un No, poco por el nombre del vino, de la bodega. hombre, porque es muy difícil, o sea, tú es muy fácil cambiar en las denominaciones de origen el Priorato o el Bierzo, que son dos zonas que no son históricas. Es mucho más complicado el Jerez cuando ya tienes una denominación histórica. Tú en Oporto, pues ya tienes desde
desde el mil Marqués de setecientos Pombal, cincuenta y seis sí, claro, ya desde el 1622 y desde la época del Marqués de Pombal tienes una clasificación claro, como tal, que seguramente es la primera gran denominación que se crea en el mundo. Entonces, exacto. claro, tú vas viendo que las zonas que tienen una historia es muy difícil cambiarlas, pero en las zonas que no tienes esa historia la puedes recrear viendo qué han hecho otros y qué interesa para hacer tu propio sistema de Y es el trabajo, único, claro. el único país de Nuevo Mundo productor que ha conseguido crear este tipo de denominaciones, tramado de Sí, denominaciones, o hay porque, más. sí, porque al final de África, las zonas donde puede haber vino, pues es en la parte sur, como es Sudáfrica, o que puedas llegar un poco más a lo que es Angola, o lo que es a toda la zona cercana en la parte sur, o sea, donde tienes el límite del cultivo. Al final Claro, todo, todo está situado en el hemisferio que te muevas de por medio. Y la otra parte de África donde puedes hacer vino, porque ya la vida a lo largo del tiempo es toda la zona del Mediterráneo, la zona de claro. Marruecos, la zona de Norte de Argelia, África, la claro. zona de Túnez o la zona de Egipto, toda la zona, peor la zona de Libia, que es desierto, pero claro, desde que pasas de la zona costera ya tienes el Sáhara, o sea, ya tienes los desiertos donde ya es imposible, pero tienes toda la franja costera de África y la parte sur de Sudáfrica, que tienes un microclima especial Me de por parece medio. también que estamos hablando de África, que Cabo Verde está empezando a hacer Sí, algo. sí, sí, exacto. Que tengo Claro, que meterme en ello. Cabo Verde tiene toda la cultura portuguesa, por lo tanto, Cabo Verde, Angola, igual que Angola, pues es el sitio, como te decía, los hoteles es donde hay las cartas más caras del mundo, Sí, donde hay gente que se gasta más dinero. Y de hecho, los distribuidores portugueses donde más vino sí, sí, mandan de alta calidad es Angola. Eso sí, la sí, gente lo bueno. desconoce, pero es el gran mercado y mercado cada vez más buscado Angola como tal. y Mozambique empieza a crecer también, Sí, poco a poco. Mozambique, Mozambique sí, también empieza a crecer. la parte de Madagascar, Sí. zonas. Madagascar están preguntando, ¿hay posibilidades de producción en Madagascar? Hombre, yo creo que es mejor para irse de vacaciones y beberte un gran Claro. vino que a que lo hagan allí de por medio. Yo Sí, preferiría irme de vacaciones por aquel territorio y beberme un vino de otro sitio. Es verdad que Cabo Verde, en aquella zona, pues sí que hay, y Mozambique, pero al final fíjate que son las zonas de cultura europea, y las zonas claro. donde se elabora vino, donde ha habido una tradición pues portuguesa en un lugar y neerlandesa británica en el otro, En por otro, medio claro. de. Pero las zonas, por ejemplo, de Guinea, pues ahí pues no puedes, es una zona desértica y Claro, las ya, partes y las sabanas, lugares que no son los perfectos para el cultivo claro. del vino, de por medio. Pues muy bien, Juancho, nos queda poco más de un minuto. Eh, No sé si quieres añadir algo. no, Y, gracias a la gente por aguantarnos aquí no, una hora de todos y espero haber intentado ser ameno y haber intentado eh, explicar de una forma sencilla lo que es la complejidad que tiene de por medio. a ver, Y que los, yo solo puedo hablar por mí, cada uno luego puede comentar lo que quiera, pero una vez más, escucharte para mí es imposible no estar con los cinco sentidos, porque es como beber, escucharte es como beber un gran vino. O sea, estás con todo despierto, todo alerta y es sí, siempre muy interesante y siempre aprendes un montón. Y por eso te quiero dar las gracias, de verdad, de hombre, corazón, por tu tiempo, por este ratito. Y nada, decir también que vamos a seguir con esto esta semana. Nos sí, falta mañana, bueno, toda la semana nos falta Australia, nos falta Nueva Zelanda, nos falta Chile, Estados Unidos y Canadá. pues, Hablaremos de todo ello. pues, Y nada, pues un muy fuerte obrigado. abrazo y la próxima ya que podamos estar juntos, ya me cargo yo de acercarte a un buen madera que sé que te gusta mucho. Hombre, un terrantez, ese terrantez que Fíjate, tienes tú sí, que es una cosa única en el mundo de todo. sí, sí, totalmente. Ya me encargaré yo, como forma de agradecimiento, de llevarte Eso. un buen vinito. Ya Mu- compartiremos. Muchísimas gracias. A ti, Muy Juancho, por obrigado estar y a y, todos de, por asistir. y todo. Y felicidades por Muchas el programa. gracias. Un fuerte Gracias. abrazo. Chao. Adiós.